E hicimos negocios en tiempos difíciles de la Argentina. Se nos quemó el local cuando estábamos empezando, hubo un incendio, perdí todo. Al año compramos otro terreno y construimos y tenemos 11 puertas. Y hoy tengo $5,000 de pasivo. ¿Cómo trabajar en familia y cómo crecer con bienes raíces aún en una época complicada y difícil? Que en últimas, cualquier época puede ser complicada y difícil, depende de la persona. Y siempre hay oportunidades. Hoy, estos dos queridos alumnos del 2017 aparecieron, mamá e hijo, para contarnos cómo habían aplicado esas lecciones de la mentoría que tomaron en el 2017, pero lo mejor, cómo han crecido con eso, porque eso es lo que me encanta, que han tomado esa información, la han crecido y la han multiplicado, pero además les ha ayudado a crear seguridad y bienestar para la familia. Este episodio está increíble. Algo muy particular. Vamos a hablar de cómo Argentina es una oportunidad espectacular para bienes raíces en este momento. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Hola, mi nombre es Carlos Devis y en nuestro canal trabajamos herramientas para crecer con bienes raíces, con poco dinero y aún sin dinero de los bancos. Hoy vamos a hablar. Hola, Estrella y Heber, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un gusto, Carlos. Carlos, la verdad es un gusto, un placer poder hablar con usted. Mira, me encanta porque otra vez estoy conversando con personas que han tomado el curso hace años. Me dices que en el 2017 tomaste mi programa. Sí. Impresionante. Y ahorita cuando los veo es como floreciendo. Realmente eso es lo que me gusta, porque una vez se aprende, no se puede olvidar, ¿o no? Exacto. Es como que la mentalidad cambia a ser mentalidad inversionista y cada vez es más fácil hacer negocios y menos arriesgados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos. Sí. Y hicimos negocios en tiempos difíciles de la Argentina. Así que... Dios mío, dificilísimos, y ahorita están en un muy buen momento para ser inversionistas en bienes raíces, porque Argentina va a venir un boom en bienes raíces impresionante, pero va a ser el cielo para invertir en bienes raíces. ¿Están de acuerdo ustedes con nosotros? Sí. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Bueno, Estrella, ¿qué edad tienes tú? Tengo 60 años. Ajá. ¿Y tú, Heber? Yo tengo 37 años. ¿Qué parte de Argentina están ustedes? En la capital federal, Buenos Aires. ¿Y hace cuánto llegaste? Yo tenía 25 años cuando vine. Llegué y no tenía nada. Empecé cerca a una villa durmiendo en cartones y me abrí camino. Dios me dio la oportunidad. Trabajé mucho tiempo en costura y la verdad que Dios fue bueno conmigo y pudimos trabajar. Ellos crecieron. Después yo me separé. Después de 10 años de casada me separé. Bueno, ahí empezó todo. Fueron mi mano derecha, mi hija y mi hijo fueron los que me apoyaron para salir adelante. Tenemos una empresa textil, trabajamos juntos, se llama Dorcastar, trabajamos juntos. Mi hija se ocupaba del área económico y mi hijo apoyándome en todas las decisiones que yo hacía. Cometimos muchos errores, podríamos haber hecho un montón de cosas, perdí mucha plata y cuando lo conocí me cambió la cabeza. Y eso que escuchando todos los podcasts no puse todo lo que aprendí, hice como podía. Mi primera casa lo compré con el banco, fue muy difícil, pagaba $1,000 por mes, la casa valía $60,000 y terminé pagando como $120,000. O sea, valía 60,000 y pagaba $1,000 por mes. Impresionante. Bueno, vamos a empezar porque ahorita me estás contando el fin de la película. Quisiera saber el proceso porque cuando ya tenemos éxito se ve, bueno, pero es que usted tiene una empresa y así es fácil, cualquiera, si es un ricachón empresario. Pero me encanta lo que contaste. Entonces, ¿a qué edad te separaste? A los 35 años. ¿Y qué empezaste a hacer? Tenía un taller de costura y trabajaba con máquinas. Tenía como 6, 8 máquinas tenía y trabajaba con gente. Y eso fue en el momento en el que comenzó el peronismo, ¿cierto? Me imagino, eso hace como 30, 25, 30 años, o ya llevan unos añitos, pero estaban empezando, ¿no? Sí, compré la casa cuando estaba, ¿cómo se llama? No me acuerdo muy bien
bien del presidente, pero él quería cambiar el dólar 1 a 1. En esa época estábamos con el 1 a 1 y estaba muy bien en esa época, pero nunca me di cuenta de que había muchas oportunidades. ¿Y tú qué hacías en tu empresa de costura? ¿Qué fabricabas? Primero empecé cosiendo para otras personas, tenía taller nada más. Cosíamos prendas y le entregábamos otros y nos daban en cantidad y trabajábamos en casa, no salía para afuera. Y bueno, después aprendí de que se podía manejar, empecé a cortar yo, trabajamos así, después tuvimos un negocio a la calle, se nos quemó el local cuando estábamos empezando, hubo un incendio, perdí todo, volví a empezar y ya en esa época estaba separado y mis hijos estuvieron acompañándome. A esa edad yo ya tenía 18 o 20 años cuando empezamos el primer negocio y juntos encimábamos la tela, le ayudaba en la confección, en los cortes, y de ahí empezamos a crecer y a capitalizarnos para el día de mañana invertir. Pero con textiles. Sí, área textil, sí. Y el negocio que se incendió era comercio. El comercio se incendió. Una pregunta, Estrellita. ¿Cuál es el error que a lo mejor repetiste que te llevó a perder mucho dinero varias veces? Mira, fue una vez que perdí casi $60,000 porque me metí en esa piramidal, $60,000 perdí. Y después... O sea que yo te veía tan inteligente, pero todos tenemos nuestra parte bruta, ¿no? Eso lo hice todo sin consultar con mis hijos, lo hice sola pensando que hacía bien. Las primeras veces me daban una buena plata, la volví a poner y estaba a punto de poner la casa que tenemos de familia, lo que me quedó, a punto de poner. Llevé los papeles un día y estaba sentada ahí y no me atendieron rápido. Y como yo siempre andaba a las corridas, dije, no, me voy. Y después al tiempo empezaron a caer todo, que era una estafa piramidal y dije, de esto Dios me guardó, porque si no hubiera perdido, ya había perdido los 60, hubiera perdido también la casa. Porque fíjate, cuando yo te estoy hablando de tus errores, pienso en los míos y si a mí me dijeran cuál es el error más frecuente que yo cometí, fue ser demasiado ambicioso, demasiado rápido. Eso es. Y fíjate, ahí hay ese personaje que es como vivo, ¿cierto? Que quiere ganarse las fáciles y por eso seguramente no le comentaste a tus hijos porque sabías que ellos no te iban a decir que sí. Te lo digo porque yo estuve ahí y cometí muchos errores graves y costosos, dolorosos emocionalmente por eso. Pero esas lecciones son cursos caros, pero sirven, ¿no? Si los aprendemos, ¿no? Bueno, a esa altura nosotros ya teníamos el negocio y era muy próspero, el negocio de indumentaria, hasta que acumulamos una cifra importante como para invertir y no sabíamos exactamente en qué. Si en un nuevo negocio, si importar más cosas textil, tela desde China a otro lado, o invertirlo en el sector inmobiliario y en ese momento fue que te conocimos en el 2017 y para nosotros, fuera de esto que no me contó mi mamá de esa inversión, esos $1,000 o un tanto dinero para invertir en una capacitación para nosotros era un poco costoso o era difícil, pero sabíamos que era el lugar correcto que nos iba a permitir crecer en el futuro. O sea que cuando ustedes compraron hicieron la mentoría, ¿cierto? No compramos el mentor. Era un curso. Un curso nada más. Era un curso de usted. Y lo tomaron todos. Sí. Sí. No, él y yo, porque mi hija no se metía en esto, sí. Listo. Y entonces empezaron y ahí entendieron cómo invertir. Sí. Exacto. Y de ahí compramos una casa. Como justo nos enseñaba usted, ahora estoy aprendiendo muchas cosas, pero en ese momento dijimos lo que decía que era cerca, que no sea muy lejos, que sea 1 hora más o menos. Y vimos una casa que, claro, no teníamos tiempo para salir a otro lado a buscar, pero de paso cuando íbamos a trabajar siempre veíamos los carteles y llamábamos por teléfono y nos pareció bien y compramos. Después de años me di cuenta que no fue buena inversión. Invertí mucha plata. Al día de hoy no me da mucha rentabilidad, pero la casa está y bueno, recibo renta de esa casa, sí. Pero si yo lo tendría que haber hecho sabiendo bien, no hubiera invertido en eso. Lo que te estoy escuchando es que pagaste demasiado para la rentabilidad de la casa. Es una casa, por decir vieja, si bien está alquilada, de metrajes es chico. ¿Cuántos metros tiene? Tiene 11 metros por 8 metros y compré con $200,000. Y son 2 propiedades. O sea, hay 2 departamentos, uno de un ambiente y uno de 3 ambientes. Y hoy estoy recibiendo una renta de $1,100. ¿Y está en buenas condiciones? No. Hay que hacerle arreglos. La idea fue que por ahí, si no lo alquilábamos, hacer una construcción. Lo hice ver con un arquitecto y me dice que podría sacar 4
a 5 departamentos. Pero tienes que tumbar lo que tienes. Todo, sí. Y ustedes ya saben hacer los números. Ahí estoy, ya estoy aprendiendo, porque después construimos otra. Después de haber comprado esa, al año compramos otro terreno. El arquitecto ya tenía todo, permiso de obra, planos, todo, y compramos y construimos y tenemos 11 puertas. Wow. 11. Las construyeron de cero. Sí, construimos de cero porque ya tenía y hicimos el dueño nos financió, tenía el conocido, la inmobiliaria, era conocido mío, me había alquilado, me vendió otra casa, la casa esta donde estoy. Él me conocía y tenía confianza de que lo que yo decía podía cumplir. De esa forma fue que conseguí el terreno ese y sin tener mucho conocimiento nos metimos. ¿Y ese hace cuánto lo compraron? Eso fue en 2019 compramos. O sea que en esa época ya no había crédito en los bancos para construcción. No, si había era muy alto y no se podía acceder, no se podía. ¿Y ya hay crédito en Argentina en ese momento ya los bancos? Ahora hay crédito y están dando a todos. Impresionante. Entonces ya los precios se deben haber disparado, ¿no? Sí, ya comenzaron a aumentar y los que había están aumentando, ya no hay tanto, sí, pero hay todavía para comprar, se puede comprar. Entonces compraron eso y lo construyeron sin tener experiencia de construcción. ¿Cómo les fue en la construcción? Fue muy fuerte porque, claro, todas las semanas teníamos, gracias a Dios, el negocio que nos sustentaba y mira, no salíamos a comer afuera, no gastábamos en nada, todo era para pagar, pero fue un momento en que, bueno, yo se ve que me quedé muy estresada, tuve una intervención, tuve que operarme del hígado y casi pierdo la vida, así que se paró por un mes la obra ahí. Pero bueno, gracias a Dios pude salir adelante. Unos días antes de esta intervención quirúrgica, ella sufrió una estafa. Acá hay una estafa normal que una persona te llama como si fuera un conocido y le pidió plata de urgencia a ella y le dio. Y cuando se dio cuenta que fue una estafa, quedó muy desanimada, muy caída. Y 2 días después tenía la intervención quirúrgica, que era dentro de todo sencilla y no fue nada sencilla. Estuvo 2 semanas en terapia intensiva, casi la perdimos. Y eso fue por una depresión del hígado. Yo encima, en junio de ese año, pierdo a mi papá por COVID. Pierdo a mi papá y 3 meses después ella fue esa intervención que estuvo 2 semanas en terapia intensiva y también casi la pierdo. Así que esa construcción, ese edificio, nos salió muy caro por el casi costo de vida. Bueno, es que construir para quien no tiene experiencia es muy difícil y además es una suerte que encuentren la persona que es correcta, porque ahí es fácil, ahí sí es tener una chequera firmada en blanco para que la gente saque lo que quiera, porque uno le pueden decir lo que quiera y si no entiende, no entiende. O sea, por eso yo le recomiendo a la gente que si no tiene experiencia, compre. Pero yo entiendo que en las condiciones que ustedes estaban sin posibilidad de crédito y en la Argentina, esa es una de las estrategias que yo le recomiendo a las personas que tienen poco dinero, que no era su caso en ese momento, pues que ustedes tenían algo, pero porque si no tengo acceso a los bancos, yo puedo comprar un lote y yo puedo ir construyéndolo, no el lote para construir una casa para Airbnb, no hablo de ese lote, hablo de un lote urbano que yo pueda ir construyendo gradualmente, bien hecho, ¿cierto? Me imagino que ustedes lo hicieron con todos los planos y todo porque es una propiedad muy grande, pero la mayoría de la gente construye una casa, 2 o 3 pisos. Para muchas personas eso les cambia la vida, ¿cierto? Si lo hacen con calma y lo hacen sin endeudarse, porque ahí es el beso de la muerte, endeudarse en una obra que se va a comer todo el dinero y que después voy a tener que pagar cuota de pago de esa deuda más intereses mientras estoy construyendo, más conseguir plata para terminar la obra. Eso sí es el infierno si no estoy organizado financieramente. ¿Y cuánto duraron haciendo la obra? El 21 a fin de año. Más o menos, sí, fueron unos 3 años, 2 años y medio. 2 años y medio más o menos. Sí. ¿Y cómo estás de tu hígado? ¿Ya estás bien? Ya puedo tomar vino. Bueno. Entonces sí, estás perfecta. Sí. ¿Y ya tienen arrendados esos apartamentos, los mantuvieron? Sí, mira, fines del 2022 lo alquilamos, pero los precios acá estaban tan bajos, pero no lo podía tener vacío, tenía que alquilarlos igual. El 24 y el 23 directamente entraba muy poco, no servía. Y yo el año pasado hice los números con Sandra y me dice, pero acá tenés mucha pérdida. Y sí, sabía que tenía pérdida, pero gracias a Dios ahora se reguló los precios y hoy tengo $5,000 de pasivo y antes tenía 2,000. 5,000 de ingreso pasivo. Y una pregunta, cuando dice se reguló,
¿Qué significa? Porque yo no estoy enterado de los detalles. ¿Qué cambios ha habido en Argentina con respecto a la renta? Lo que pasa es que se hacen contratos de 3 años y se Sí, aumentaba según el aumento, Como la inflación. claro, con la sí. inflación. Y claro, como no tenía tanta inflación, siempre era casi igual, aumentaba, pero muy poquito. Alquilé 60.000 y después 140. Era muy poco el alquiler. Y ahora de los 140 que se alquilaba, o sea, ahora se está pidiendo 500.000. O sea, con lo que entró Milei, cambió todo. Entonces, ese aumento fue un aumento significativo o reguló un poco los precios de los alquileres. ¿Y la propiedad cuánto te costó en total? En total era 1.188.000 sería el total del costo, todo. Con el terreno, la construcción, la Los obra, gastos. materiales, absolutamente ¿Y todo. cuánto vale ahora? No lo cotizamos. No lo... ¿Sabe por qué mi hijo quería vender los departamentos en una época? Porque todavía había quedado una deuda, porque esto compré con financiación de dueño directo. Entonces yo tenía deuda, pagaba cada 6 meses, pagaba $50.000. Entonces, aparte de estar construyendo, tenía que pagar esa cuota. Wow. El señor que me dio me dice, mira, yo sé que la situación está complicada, lo que haces, dame solamente los intereses. Le pagaba los intereses y se me alargó un poco y no tuve problema. Este fin de año lo cancelé, pero fue de Dios, era tirarnos a la pileta y a ver qué pasaba sin saber nadar. Cuando eso llegue a precio de mercado y a lo mejor les toma 1 año o 2 años, ¿cuál va a ser el ingreso pasivo? Serían un poco más. Sí, Claro. yo creo que hoy se podría, con los precios de hoy, se estar entre 8 y 9 mil dólares de pasivos. Exacto. Que es casi el doble. Y fíjense, ya es casi el 7-8% de rentabilidad sobre la inversión que ustedes hicieron en ese momento, que seguramente, y que si lo vemos, obviamente que el valor de la propiedad ha subido, y podemos verlo de dos maneras. El valor de la propiedad ha subido, luego la rentabilidad sigue siendo muy baja, o la otra es decir, metí $1.100.000, estoy ganando $60.000, pero además la propiedad vale 2 millones, o sea, me he ganado $900.000 en la valorización, más los $60.000 que me he ganado por el tiempo que me he ganado. Es una forma de verlo. Y lo bueno es que estos $900.000 que te has ganado no pagas impuestos de ganancia, porque estás en un activo que no has liquidado. Y realmente en mis propiedades yo no apuesto mucho a la valorización porque siempre digo que eso es especulación, pero en últimas es un activo, ¿cierto? Que es un activo que cada vez vale más y la renta cada vez vale más. Entonces lo que va a pasar es que en 2-3 años la propiedad va a valer 2.2 seguramente, y ustedes van a tener un ingreso de $8.000 mensuales, que son $96.000 al año, que es una cosa que con eso puedes vivir tranquila tu vejez, solamente con eso. Sí. Y al final dejarle a tus hijos, ¿son 2 hijos? A cada uno su paquetico ahí para que estén contentos, ¿me entiendes? Y lo mejor es que tú sigues con tu industria. Estoy todavía con el negocio, sí, pero ya Exacto. no como antes, ya un poco menos. Y ahorita va a progresar más porque me imagino que hay más oportunidades si tienes tus hijos. ¿Tu hija también está involucrada en el negocio? Ahora no. Hace un año él empezó haciendo su trabajo porque él está casado y ya tuvo su nena. Él ya es independiente, ya no trabaja conmigo. Me colabora mucho, pero ya no está trabajando. Okay. Mi hija también, ella terminó la carrera y está trabajando en lo suyo y no. Yo estoy sola ahora con el negocio. Y una pregunta, ¿y vas a seguir invirtiendo? Sí, eso estoy buscando. Lo que ahora estoy esperando es los créditos hipotecarios acá. Ya hice a varios bancos, ya me fui, pero como yo ya tengo 3 casas, aparte de la sociedad que hicimos con las puertas, no puedo comprar más 3 puertas, o sea, 3 casas, te financia el banco. Después de 3 casas ya no te financia. Te voy a decir esto. ¿Fuiste a cuántos bancos? Fui a 4 bancos. ¿Cuántos bancos hay? Y hay más, sí. Ok, mira, te voy a decir, la mayoría de las personas van y preguntan a la señorita o al muchacho que atiende en el banco, en la ventanilla del banco, y ellos contestan porque muy poca gente hace esa pregunta que tú haces. Entonces, 2 cosas. Habla con un contador o una contadora que sea de ricos, que tengan varias propiedades, y preguntas cómo puedo conseguir crédito para apalancarme, porque a los bancos las personas que más les interesan son las personas como tú, porque tienen activos, porque tienen ingresos, porque no tienen deudas. Entonces, puede que haya reglamentaciones del gobierno para determinado tipo de crédito, ¿cierto? Que diga, momentico, esta partida no
porque a lo mejor está subsidiado, a lo mejor no sé qué, solamente va para personas que no tengan sino tal propiedad. Pero ¿qué opción hay para alguien? Porque, por ejemplo, una constructora, ¿cuántos créditos le hacen a una constructora, cierto? Entonces, ¿cuál es la forma como una persona como tú puede crecer con bienes raíces? Y en Argentina hay constructoras muy grandes y hay gente que lo hace súper bien, porque hicimos un podcast que vamos a poner aquí el link, y es un constructor que construyó en una época tremendamente difícil y lo hizo, tuvo unas estrategias muy creativas. Pueden hablar con él, acá está el nombre, le puedes decir, para que vean alternativas, porque en últimas es el juego del dinero y hay información y tú puedes buscar cómo apalancarte para comprar propiedades. En la economía, como yo entiendo que está en Argentina, estoy absolutamente seguro que hay oportunidades para ustedes. Y una pregunta, Herbert, ¿tú tienes ya propiedades? Tenemos la propiedad que era de la familia y ahora estoy próximo a comprar una propiedad. Ya tengo un capital como para invertir. ¿Qué vas a comprar? Y estoy pensando en una propiedad así con 2 o 3 departamentos para alquilarlos. No para vivir. No, por ahora no, no para vivir. ¿Y cuál es la razón que estás comprando para alquilar y no para vivir? Y es para la inversión, invertir y seguir creciendo. Ya tienes tu casa propia. Tenemos la casa que era la primera que compró mi mamá, ahí es donde vivo. ¿Y a ti que eres milenio que ahorita? Bueno, es que los milenios no podemos comprar porque está muy caro, porque es muy difícil, porque no calificamos. Y muchas veces la solución para un milenio es empezar comprando algo para inversión y no para vivir, porque le sale más barato y más fácil comprar para inversión y después compra para vivir. O se mantiene en renta mientras sigue invirtiendo. Cualquiera de las dos que sea el mejor negocio. Eso es lo que estás pensando. Mire, Carlos, es lo que yo le voy diciendo a él, ¿no? Que compre para inversión, pero él quería para vivir, ¿no? Porque quiere una pileta, quiere tener su comodidad y le digo, tiene una nena de 4 meses, le digo, aprovecha ahora para comprar para inversión. Cuando la nena sea más grande, te compras para vos, pero ahora empieza comprando para inversión. No, y mira, yo te voy a decir esto. Yo una vez estaba hablando con una señora, estaba haciéndole un coaching y ella tenía una de esas camionetas 4x4x4x4x4 que vale toda la plata del mundo comparado con lo que ella tenía, ¿cierto? Y yo le decía, pero si usted vende su camioneta, usted paga sus deudas, compra un carro modesto y le queda una plata para invertir. No puedo. Por mi hija. Es que mi hija ama ese carro. Mira, yo le pregunto esto. Cuando usted monta a su hija ve la marca del carro. ¿Es por su hija o es por usted? Y esta pregunta la estoy haciendo a otras personas que están aquí presentes. En realidad, lo de la piscina, yo hoy tengo mi casa y tengo piscina en mi casa. Me encanta. Y disfruto y nado 1000 metros diarios. Lo amo, me encanta todos los días nadar. Pero la mayoría de las personas que yo conozco tienen piscina en su casa y no la usan. Y los niños tampoco la usan, porque los niños la usan porque llevan una vez a sus amigos, mi papi que tiene una piscina en la casa, y después no vuelven, porque así es la vida, ¿cierto? O van un par de veces. Entonces, si tú tienes un club o la comunidad y llevas a tu hija, mira, te voy a decir, si tú estás pensando en tu hija, ¿qué es mejor para la relación con tu hija? ¿Tener una piscina en la casa o decir, te voy a llevar todos los sábados a nadar y yo te acompaño y me quedo contigo mientras recibes la clase y después estamos en la piscina juntos y después nos vamos para la casa? ¿Qué es mejor para la relación con tu hija? Acompañarlo. ¿Cierto? Y porque en últimas te obligas a ir, ¿cierto? Y te presionas a ir. Y yo no estoy diciendo no tener piscina, pero la piscina tiene sus infiernos. La piscina hay que mantenerla, la piscina gasta electricidad, la piscina se daña, hay que hacerle mantenimiento a las bombas, todo eso. Mira, tenerlo es más fácil que mantenerlo. La piscina sube el seguro de la casa, yo no sé cómo es en Argentina, pero eso sube los seguros. La piscina tiene desafíos. Entonces, si tú piensas, no quiero ir a la piscina de la comunidad, bueno, entonces compro una acción en el club local, el que te gusta, ¿cierto? Y vas y ahí tienen vida social y tienen la piscina. Piensa en una forma práctica. Piensa si esas cosas son para ti o para tu hija. Y eso es algo que te va a hacer la diferencia. Y piensa que puede ser que llegue un momento en que tengas lo suficiente para tener tu casa con la piscina sin que sea un esfuerzo. Y lo tienes y listo. ¿Por qué tengo piscina? Porque se me da la gana. Y ahora yo tengo una piscina rico y me gusta hacer un barbecue o hacer un jacuzzi con mis... Porque ya mi situación económica me lo permite sin que sea un esfuerzo.
No es para Facebook ni es para las redes, es porque es algo que yo disfruto. Yo nunca he hecho un tour de mi casa. No me interesa que nadie sepa, ni que no sepa, no hay ningún secreto tampoco. Pero el punto es cuáles son las decisiones que tú tomas que demoran tu crecimiento financiero y que, fíjate, tú has tenido el privilegio de aprender a ser empresario con tu mamá, que eso es un regalo que tienes increíble. Entonces aprende realmente de los errores de ella, porque yo sé que los muchachos, si ellos tienen éxito, el éxito es de ellos. Si la embarran es porque los papás son unos tarados que le arruinaron la vida. Así somos todos. Esa es la forma de pensar de los humanos. Pero aprovecha que tienes esa mentora maravillosa y sí, ella seguramente tiene todos los rollos como los tienes tú, como los tengo yo, como cualquier ser humano. Entonces, si tú dices, bueno, voy a trabajar y voy a coger esa sabiduría de ella, esa experiencia de ella, y tú puedes crecer lo que están haciendo en equipo con ella y formarte como un empresario. Mira, yo te digo que la gratitud y la humildad son recursos que te pueden llevar muy lejos, muy lejos. Y yo sé que cuando tenemos las cosas y las damos por sentadas, es fácil olvidarse de eso. Y yo me imagino que si tú estás trabajando con tu mamá, debes tener unos grandes valores y debes ser un gran hijo porque ella te tiene aquí con ella. Todo lo que te estoy diciendo no es porque estoy, ni mucho menos, ni tengo derecho, ni te conozco lo suficiente para criticarte, pero como le hablaría a uno de mis hijos, ¿cierto? Mira, aprovecha, mira todo lo que tú tienes, enfócate en lo que vale la pena y piensa a largo plazo. Y eso te va a hacer una diferencia. Mira, estás en un momento, pocos países pueden decir que tienen la coyuntura que tiene Argentina en este momento. Es que yo sé que a unas personas no les gusta Milei, que tienen, como todos los políticos últimas, lo que sea, pero vimos cómo era Argentina hace 2 años y lo que es ahora es una cosa impresionante. Y en bienes raíces, ¿cuáles son esas ventajas tan increíbles que yo veo para bienes raíces en Argentina? Primero, que llevan décadas sin poder construir realmente, porque no hay crédito para el comprador y los constructores no pueden construir en una economía donde todo está subiendo de precio en 5 minutos y cambiando las condiciones del juego en 5 minutos. Entonces ahorita hay condiciones económicas estables. Entonces, reglas del juego que permiten tanto al que construye como al que compra una seguridad de que las cosas están estables. Segundo, hay crédito que no había. Tercero, hay un mercado impresionante. Argentina era el país más rico del mundo en el año 1900. Entonces hay unas posibilidades espectaculares. Y tú tienes 38 años para comerte el mundo. Entonces, mira, te voy a decir, Herbert, a ti te va a ir bien. Y sé que te va a ir bien porque veo que eres organizado, eres sobrio, eres modesto, eres trabajador, listo. Pero te puede ir espectacular si haces unos cambios. No das por descontado lo que tienes. Es como si estuvieras empezando de cero. Te abres a aprender realmente de tu mamá, no desde la visión del hijo, sino imagínate que ella es tu jefe y que ella ha tenido un éxito grande y que tú tienes unos minutos, porque fíjate, ya casi se va hace un tiempo, tienes unos minutos para aprender de ella. Entonces, ¿cómo puedes aprender de ella? ¿Cómo puedes crecer y cómo puedes educarte financieramente y educarte en el mundo de los negocios? Que ahora existe ese privilegio que no existía en mi tiempo de educarse, de tener un canal de YouTube cualquiera, ¿no? Que hay muchos canales espectaculares en los que tú puedes aprender cómo manejar tu negocio, cómo crecer, cómo mercadearte. Tantas posibilidades que tienes. Carlos, te cuento que actualmente yo gestiono anuncios en Facebook e Instagram para más de 30 negocios. Y gran parte de lo que aprendí fue con el negocio con mi mamá. Y todo esto, esta construcción que le contamos, para mí fue una universidad. Todo eso, tanto dinero invertido, tantas capacidades que tuvimos que organizar en el medio. Todos los días aprendo de ella. Y gracias a Dios, fue Dios el que nos puso en el lugar correcto, con las personas indicadas y nos fue guiando paso a paso porque muchas veces no teníamos dinero para pagar a los constructores, un montón de cosas, pero fue Dios que nos dio la ayuda y desde el primer día que nosotros comenzamos le decíamos literalmente a Dios, Dios, esto es tuyo, tú nos dejaste acá para ser administradores y todo lo que hagamos va a ser para vos. Así que gracias Carlos, porque realmente sí yo aprendo todos los días de mi madre para poder seguir creciendo. Y usted, Carlos, ha sido para nosotros ¿sabe cómo lo llamamos a usted? Decimos Apóstol Carlos. Vamos a escuchar a Apóstol Carlos siempre, así que usted ha sido... Pregúntale a mi mujer y dice, no, que apóstol ni que gane.
Una bendición No. conocerlos y aprender de usted fue... Y cada día, todavía no me siento que aprendí, porque hay muchas cosas que tengo que aprender, pero una bendición, Dios nos encaminó y conocerlo a usted fue gracias a Dios. Una pregunta, ¿y están ustedes asistiendo a las clases en vivo de la mentoría y todo? Yo hago todo. Bueno, y Herbert, ¿por qué campeón? Vea, Yo, usted vino acá, hermano, a ganarse los botellazos. ok. Es porque Yo quería. ella quería que me dé usted unas Sí. botellas. Yo estoy, como le comentaba, estoy con más de 30 negocios. Yo hago algo parecido a lo que usa usted, Carlos, porque también lo aprendí de su modelo. Hago mentorías con un montón de alumnos y clientes. Y bueno, y como le contaba hace un ratito, hace 4 meses nació mi bebé, la primera nieta de la familia. Y bueno, ahí estoy complicado Bueno, con... mira, ¿sabes qué? Si me permites, aquí entre nosotros 10,000, todos son disculpas, Herbert. ¿Sabes qué? Tú tienes 38 años y no tienes ninguna propiedad. O sea que necesitas aprender de bienes raíces. Sí. ¿Y de qué sirve lo que tú ganas si tú no lo estás invirtiendo? Entonces, mira, tú necesitas urgentemente ese programa. Y ve con tu mamá, toma las clases, haz las tareas. De verdad, ¿de qué sirve ganar plata si tú no la inviertes? Mira, te voy a decir, aquí entre nosotros 10,000. Tú has tenido la oportunidad de vivir en la casa de la familia. Has tenido oportunidad de ganar. Has tenido la oportunidad de hacer negocio y conseguir crédito. Tienes plata porque estás ganando con esas estrategias de mercadeo y no tienes inversiones. Caramba. Jalón de orejas sin vergüenza. Sí, es que está planificado invertir este año y No, estás... Dicen los campesinos colombianos cuando la fruta ya está muy madura, está hecho. No, mira, yo te digo esto de verdad porque tú eres capaz de hacerlo. O sea, no te lo diría si no hubiera que tienes un potencial espectacular. Pero ¿sabes cuál es el peor peligro del éxito o de la comodidad? Que uno no se exige. Y estás cómodo. Estar cómodo a los 38 años, te estás perdiendo lo más increíble de tu vida, campeón. Mira, y ni siquiera es por la plata, porque seguramente tú no vas a tener problema de plata. Es por ti, por crecer. Mira, es que sentir que uno está creciendo, el negocio se vuelve un juego, una aventura, una pasión. Sí, así yo lo veo, así lo veo, Carlos. Siendo parte de este emprendimiento inmobiliario, de esta construcción, obviamente yo me sentí parte de toda esta inversión, con todo mi tiempo, todo lo que hicimos. Hemos ahorrado muchísimo dinero en compras, que a veces el arquitecto nos pedía presupuestos de 1 millón Mira, y mira. nosotros Mira, ahorramos. caballero, no te estoy criticando, te estoy haciendo elogios. No estoy diciendo que tú no has hecho nada, te estoy diciendo que tú puedes mucho más. Y que si tú te exiges un poquito, porque uno cuando va a ir al gimnasio, ay, qué pereza, mejor me quedo aquí en la casa. Ah, no, tal vez me va a dar un poquito de dolor de cabeza dentro de 1 hora, mejor no voy a hacer. Uno puede tener todas las disculpas, porque la comodidad es acogedora. Pero decir un momentico, me exijo, ay, después de volver, ay, qué rico que me siento de haber ido, ¿de acuerdo? Y sabes una cosa, por tu hija. Porque mira, ¿sabes qué? Tú eres así porque tu mamá es una luchadora. Tú eres así porque tu mamá es una empresaria. Crecen por ti. ¿Entiendes que no te estoy hablando por dinero? No. No, lo entiendo, correcto. Bueno, qué pena con usted, señor. Aquí Bien. cuando viene la gente no sabe qué botellazo se va a ganar. Yo soy el auditor de la mediocridad y de la comodidad, porque yo veo que si tú tienes un potencial espectacular y sabes que me encantaría que en un año nos encontremos y tú me digas, mira, Carlos, he hecho esto y esto y esto. ¿Qué tal? Estoy seguro que sí, Carlos. Próximo entrevistado soy yo. Y ahí tu mujer va a decir, oiga, ojo con lo que digo Carlos. Como yo sí le digo, pero como a uno no le hacen caso, entonces me toca mandarle a que Carlos le... Muchas gracias, Carlos. La verdad que No. siempre usted es de mucha inspiración, nos ha inspirado y a persona que conocemos, persona que queremos, le recomendamos su podcast y la verdad que siempre agradecido porque nos impulsa mucho más. Y esto, lo que le contamos de estas propiedades, más de 13, 15 puertas, no lo hubiésemos logrado si no hubiésemos dado el paso con ustedes, Carlos. Sí. No, yo me siento muy orgulloso y muy agradecido por todas esas palabras hermosas de ustedes dos. Y de verdad, yo sé que este es el comienzo, porque eso es lo hermoso de la vida. Ahorita, hoy estaba llevando una amiga al aeropuerto y me está diciendo, ay, ¿qué será que ya no me gusta Trump y este país se va a acabar? Y entonces me voy de Estados Unidos y no sé qué.
son políticos, hermano. Siempre hay políticos. Todos hablan paja. Uno a veces me gusta lo que hablan y a veces no me gusta que me... Pero, y todos pasan. Y todos pasan. Así uno crea que el mundo se va a acabar. El mundo sigue. Los políticos ahí todos viejitos se mueren y nadie ni se acuerda de ellos. Mira, ¿cómo era que se llamaba el presidente este? Y era presidente de Argentina. ¿Cómo era que se llamaba ese tipo? ¿Se acuerda? Era narizón, no sé cómo. Pero ¿qué me importa? ¿Quién se acuerda de eso? Entonces, que es difícil. Todas las épocas tienen cosas difíciles, tienen épocas, tienen oportunidades. Y ustedes están en un momento tremendo en sus vidas, los dos. Tu mamá está joven todavía, le puede dar 20, 30 años, ¡tan! Y ahí, o sea, que trabaje 15 años ahí cada vez más con la cabeza y que tú, ¡pum!, le ayudes, me entusiasma. Te propongo que en un año tú me buscas, Heber, ¿vale? Dale, Sí. dale, Carlos. Bueno, Soyita, gracias por estar aquí de verdad. Muchas gracias a usted, Carlos, de verdad. Nos inspiró y aprendemos todos los días de usted. Que Dios le bendiga, bendiga a su familia. Ay, muchas gracias. Lo mismo para usted. Bueno, Herbert, ¿qué le dirías tú a un muchacho de 38 años que está ahorita pensando en invertir en bienes raíces? Que se capacite, que escuche su podcast, que entre a la mentoría, porque es el lugar que va a empezar a ver oportunidades que están a su alrededor que no está viendo. Y el mejor lugar es acá con Carlos. Muy bien. Y Estrellita, ¿qué le dirías tú a una señora? Ay, es que yo que he cometido tantos errores, que me ha tocado tan duro. Nada es imposible. Yo lo hice por mis hijos, por sacar adelante. Hoy mismo no me doy cuenta dónde estoy parada, pero cuando uno lucha y cuando se propone hacer algo, lo logra, porque no hay nada imposible. Todo se aprende. Todo es para aprender. Y no hay edad para aprender. Con la plata pasa como cuando uno tiene un celular, ¿no? El celular, y el último celular, y 4 días después a uno se le olvida cuál es, porque le da lo mismo que el otro. Con la plata uno, quiero tener, y cuando la tiene se le olvida lo mismo, tiene que comer 3 veces al día, trabajar, se agarra con uno, con el otro, se vuelve, se contenta, se triste, la vida sigue igual, pero por eso es cada día vivir lo mejor que uno pueda. Bueno, y a ti que estás viendo esto, te quiero decir, mira todos los recursos que tienes para cambiar tu vida ahora. A lo mejor piensas que puede crecer, pero estás diciendo, no es el momento todavía, o sí lo voy a hacer el año entrante, pero cuando en este instante tú puedes hacer la diferencia en tu vida, tú puedes empezar a vivir tus sueños, a construir lo que tú quieras, a luchar por lo que para ti es importante para crecer. Porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Bueno, te invito a mi webinar, una clase gratis espectacular. Si no la has visto y si la viste, a lo mejor ahora la ves de una manera diferente o la hemos cambiado también, porque tiene una información súper práctica de cómo tú puedes dar un paso ya para comprar bienes raíces. Si te llamó la atención, aquí en este link encontrarás el acceso a mi webinar, a mi clase gratis en la que te daré estrategias que le han ayudado a decenas de miles de personas a cambiar su vida financiera.